Un saludo, hermanos, qué bueno que se conectan con nosotros para el estudio bíblico para las células. En esta ocasión vamos a estar en la lección número 2, obediencia. Dice la reflexión inicial: la gente tiene toda clase de formas para tratar de medir cuán sincera es la fe de una persona. Cuánto ofrenda o con qué frecuencia asiste a la iglesia o cuán bien puede hablar de la Biblia y teología. ¿Cuáles son las cosas que le sugieren que una persona ha hecho un compromiso auténtico con Cristo? Yo creo que una de las características que nos dan señal de que hemos tenido un compromiso auténtico con el Señor es la transformación de vida. Después que conocemos a Cristo, hay una transformación de vida, lo cual implica que obedecemos, conocemos la palabra de Dios. Por lo tanto, si conocemos, si sabemos qué es la voluntad, obedecemos. Y de esa manera, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, va habiendo una transformación. Continúa la parte introductoria y dice: Juan les recuerda a sus lectores que los cristianos pueden disfrutar una comunión cada vez más profunda con Dios, viviendo vidas marcadas por la obediencia, el amor y la santidad. Vamos entonces a proceder con la lectura bíblica. Yo leo Nueva Versión Internacional en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 17. Dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya habría la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Vayamos entonces a las preguntas de exploración. Y dice la primera inquietud: puesto que nadie obedece a Dios perfectamente, compare Primera de Juan 1:8 con 2:4. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra fe es genuina? Y vamos entonces, Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y 2:4 dice: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. La pregunta dice: puesto que nadie obedece a Dios perfectamente, ¿cómo podemos estar seguros que nuestra fe es genuina? Bueno, confesando nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, pidiendo perdón al Señor, teniendo cuentas cortas con el Señor. Ya lo decía el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Venid a mí, estemos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, el Señor promete que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. De esa manera tenemos una fe genuina, no estamos dándonos aires de que nosotros no pecamos, sino que somos pecadores y necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. ¿Qué significa en términos prácticos y modernos vivir como Él vivió, refiriéndose a Jesús? Yo digo que vivir como Él vivió es parecernos a Cristo, y los que me conocen saben que hago énfasis en ese principio de vida, de llegar a la estatura del varón perfecto. Hablamos del carácter, de aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará en el día del Señor. Entonces, en términos prácticos y modernos, es tener un carácter parecido al de Jesucristo. No estamos hablando acerca de su manera de vivir, su ropa, su vestimenta, su modelo de cabello o del uso de la barba o no. Estamos hablando del carácter. Eso es lo que yo entiendo que significa vivir como Él. Pero vamos, comparta usted también en su célula. Suponga que usted tiene una amiga cuyo papá le trató cruelmente toda su vida, a pesar de que recientemente ella aceptó a Jesucristo. Siente un odio profundo hacia él. ¿Cómo le ayudaría a usted a procesar Primera de Juan capítulo 2 versículos 9 al 11? Primera de Juan capítulo 2 versículos 9 al 11 dice: el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Cómo le ayudamos a esta persona a procesar esta parte de amar al enemigo, de amar a todas las personas? Si es un recién convertido, pues tenemos que discipularlo, adoctrinarlo, darle la doctrina correcta, y en base a que el Espíritu de Dios está trabajando en esta persona, irá transformando su rechazo, su antipatía, en este caso al Padre,
al experimentar el perdón de Jesucristo en su propia vida, será entonces capaz de llegar a perdonar a otros. Pero es un proceso en el cual hay que entrar para dejar las tinieblas. De hecho, el texto dice, porque ya la luz verdadera alumbra, las tinieblas están desapareciendo, la oscuridad va retrocediendo. Y en todas nuestras vidas, hermanos, no solamente a un recién convertido, sino también en los que ya tenemos algún grado de experiencia en el Señor. Dice, ¿cuáles de las promesas de los versículos 12 al 14 les son más alentadoras personalmente y por qué? Dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por Él en el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio, a quien es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. A mí me llama mucho la atención el que hemos conocido al Padre. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Creo que es vital, es el elemento principal, el conocer a Dios para que todas las demás promesas que están ahí puedan hacerse realidad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos vencer al maligno. ¿Cómo puede saber una persona cuando es culpable de amar al mundo? Bueno, el mundo, o sea, lo que está a nuestro alrededor, el cosmos, la palabra original cosmos, lo que existe en este lugar, sistema político, social, lo atractivo de esta sociedad, es un desafío para todo cristiano, y no es una situación que desaparece y ya nunca más vuelve. En mi opinión, es una lucha diaria, es algo constante. Y cuando uno ama al mundo, está sustituyendo a Dios. Dice la palabra que la amistad con el mundo constituye enemistad contra Dios. Entonces, si uno prefiere, si el mundo interfiere en tu relación con Dios, podríamos estar ante una situación de reconocimiento, de decir, me estoy desviando de mi principal relación. Inspiración. Vamos a leer esta historia que nos deja el autor de estos estudios y vamos a considerarla. Dice, llevó 300 años, pero la plaga negra finalmente llegó a la pintoresca aldea de Eyam, Inglaterra. George Vickers, un sastre, desempacó una caja que le había enviado de Londres. Había llegado la tela que había encargado, pero cuando la abrió y la sacudió, soltó pulgas infectadas con la plaga. A los 4 días murió la aldea y quedó condenada a la destrucción. Murió el sastre y la aldea quedó condenada a la destrucción. El pueblo desinteresadamente se puso en cuarentena tratando de proteger la región. Cuando otras aldeas depositaron comida en un campo abierto y dejaron que el pueblo de Eyam muriese solo, pero para asombro de todos, muchos sobrevivieron. Un año después, cuando unos forasteros volvieron a visitar la aldea, descubrieron que la mitad de los habitantes habían resistido la enfermedad. ¿Cómo pudo ser? Ellos la habían tocado, la habían respirado. Una madre que había sobrevivido había enterrado a 6 hijos y su esposo en una semana. El excavador de sepulcros había tocado centenares de cadáveres enfermos, pero no había muerto. ¿Por qué no?
¿Cómo sobrevivieron? Linaje. Por medio de estudios de ADN de los descendientes, los científicos hallaron prueba de un gen que bloqueaba la enfermedad. El gen guarnecía los glóbulos blancos, impidiendo que las bacterias lograsen entrar. En otras palabras, la plaga podía tocar a la gente con este gen, pero no la mataba. Por lo tanto, una parte del pueblo nadaba en un mar de infección, pero salía sin ser tocada. Todo esto porque tenían los padres correctos. ¿Cuál era el secreto para sobrevivir la plaga negra? Escoger los antepasados correctos. Por supuesto, ellos no podían hacerlo, pero en Dios usted puede. Puede seleccionar a su padre espiritual, puede cambiar su árbol genealógico del de Adán al de Dios, y cuando usted hace eso, Él entra a morar en su interior. Su resistencia se convierte en la resistencia suya. La capa de teflón de Él se convierte en la suya. El pecado lo puede engatusar, pero jamás lo va a esclavizar. El pecado puede tocarlo, desanimarlo y distraerlo, y lo va a hacer, pero no puede condenarlo. Cristo está en usted y usted está en Él. Y no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Puedo instarle a que confíe en esta verdad, que su oración constante sea esta: Señor, recibo tu obra, mis pecados han sido perdonados. Confíe en la obra de Dios por usted, luego confíe en la presencia de Cristo en usted, tome frecuentemente bebidas refrescantes de su pozo de la gracia. Usted necesita recordatorios constantes que le digan que no ha sido herido fatalmente. No viva como si lo estuviese. Vamos entonces, hermanos, al punto de reacción. Vamos a tener estas preguntas que nos hacen seguir reflexionando sobre lo que hemos leído, la lectura de la Biblia y la historia que nos comenta el autor. ¿En qué forma la verdad de Cristo en ti le anima mientras busca vivir una vida de obediencia? Me alienta que Cristo viva en mí. Él hace la diferencia. Él es ese motor que en la vida natural no tenemos, sino hasta que lo invitamos a venir a nosotros, y Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, el Señor hace que los ríos de agua viva fluyan de nosotros. Y eso lo hace la presencia del Señor con su Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Así que me alienta saber que no estoy solo y que tengo el potencial de poder vivir una vida mejor delante del Señor. Si la obediencia sugiere que conocemos a Dios, significa la desobediencia que no tenemos una relación con Dios. No necesariamente. De lo que conozco de la Biblia, muchos grandes héroes de la fe desobedecieron, pero no necesariamente significa que no tenían una relación con Dios. Fueron pecadores como lo somos nosotros. Y una cosa es practicar el pecado, y otra cosa es que somos pecadores y eventualmente pecamos en diferentes áreas de la vida. Pero vamos mejorando, vamos siendo transformados por el Señor de gloria en gloria. Lo extraño sería que pasa el tiempo, pasan los años y nosotros seguimos desobedeciendo al Señor. Ahí sí que habría que evaluar si realmente tenemos una relación con el Señor. Digo, a mi manera de ver. Opinen allí en la célula y comenten. ¿Cuáles son algunas formas específicas en que la luz de Dios ha aumentado en su vida en los últimos meses? Diferentes áreas, la oración,
la lectura bíblica, la devoción, cosas que antes no estaban muy bien en mi vida, ahora están mejor. Transformación de vida, de una u otra manera yo percibo transformación de vida. ¿Qué quiere decir Juan cuando declara 2 veces habéis vencido al maligno? Cuando la palabra repite una expresión, o sea que la redacción inspirada por el Espíritu Santo hace que el autor repita expresiones, son de afirmación, Entonces, cuando la luz de Cristo nos alumbra, podemos vencer al maligno. Vencemos el mal por medio del bien. Es lo que también nos enseña la Escritura. Haga una lista de algunas actitudes y acciones que usted considera mundanas. La arrogancia, la prepotencia, la vanidad de los ojos. Dice el texto que es el resultado del amor al mundo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Todo aquello que nuestros ojos miran de manera deshonesta, la codicia de una mujer, el codiciar los bienes del prójimo, los malos deseos del cuerpo, el dejarse guiar por las emociones más que por el Espíritu de Dios, y hay una serie de actividades que nos ilustran ese tipo de conducta, y usted también puede participar en la célula y dar un poco más de detalles. ¿Es usted culpable de amar ciertas cosas que están en el mundo? Sí, yo soy culpable. Y a Dios gracias, Él ha venido a salvar mi vida. No amo tanto al mundo como lo amaba antes. Ha habido una transformación en mi vida. Y no debo de descuidar mi relación con el Señor. No debo de descuidar que la luz de Cristo alumbre, porque las tinieblas pudiesen nublar mi vista, como dice la Escritura. Lecciones de la vida. Tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos las palabras de Juan. Si la vida y el amor obediente son la única prueba de que la fe de uno es real, entonces, ¿qué sucede cuando hablo mal de un compañero de trabajo o cuando usted actúa egoístamente hacia un miembro de la familia? ¿Revela nuestro pecado que no somos verdaderos creyentes, sino simplemente creyentes en apariencia? ¿Significa nuestra falla que hemos perdido la salvación? No y no. Comunión con Dios es tanto un hecho como un proceso. Debido a nuestra fe en la perfecta obra de Cristo, tenemos comunión con Dios, pero nosotros también crecemos en nuestro conocimiento de Él. Somos transformados lentamente en el transcurso del tiempo. Nadie obedece todo el tiempo, ni siquiera la mitad del tiempo. Todo cristiano es culpable de no amar, pero afortunadamente la gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados, y cuando reconocemos humildemente nuestras fallas, hallamos la frescura del perdón y la restauración de la comunión. Devoción, una sugerencia para la oración final. Señor, continúa cambiando mi corazón, dame un deseo cada vez más profundo de vivir de la manera que tú quieres, de la manera que te traiga gloria. Yo digo amén.
Gracias, hermanos, por acompañarme en esta lección. Recuerden que esto solamente es una base para la discusión en su respectiva célula. Espero que la participación de los miembros de su célula enriquezcan el contenido del estudio. Yo llego hasta aquí y con el deseo de que el Señor los continúe bendiciendo.